Vamos a seguir entonces este encuentro con esta otra forma de ejercer el derecho a vivir en una familia, que es otra de las grandes novedades que trae el Código Civil y Comercial, porque como ustedes saben hasta ahora, la forma de familia no matrimonial no tenía ninguna regulación en forma sistematizada, ninguna regulación específica en nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a analizar entonces de qué manera se propone la regulación respecto a las uniones convivenciales. Y esto nos trae una serie de preguntas o de cuestionamientos que me parece que es necesario tener en cuenta para poder comprender o poder interpretar coherentemente la forma en que han sido reguladas las uniones convivenciales. Y la primera gran cuestión es ¿por qué regular? Es decir, ¿por qué se propone en el Código Civil y Comercial una regulación a las uniones convivenciales? Una respuesta a esta pregunta, uno tiene en cuenta que el derecho a la vida familiar, es decir, el derecho a formar una familia y que esta familia sea la elegida por cada uno, implica el derecho a casarse y el derecho a no casarse, como contracara de este derecho a casarse. Es decir, yo tengo el derecho a casarme y a formar una familia en la forma matrimonial, pero a la vez tengo el derecho a no casarme y a formar una familia de tipo no matrimonial. Esto forma parte de la decisión personal, de la autonomía de la voluntad de cada uno, y cada uno elige de qué manera ejerce este derecho a la vida familiar y selecciona la forma matrimonial o la forma no matrimonial. Esto hace que determinado sector sostenga o uno podría plantearse que las personas que deciden no contraer matrimonio, es decir, no ir a la figura matrimonial para formar una familia, en realidad repelen toda posibilidad de efectos jurídicos o no quieren que su unión produzca algún tipo de efecto jurídico. Pero en paralelo o al lado a este ejercicio del derecho a formar una familia por fuera del matrimonio, también sabemos que el derecho a la vida familiar implica el reconocimiento de distintas modalidades de ejercicio de este derecho a la vida familiar, es decir, distintas modalidades de familias o distintos tipos de familias que requieren un reconocimiento efectivo por parte del Estado, porque de lo contrario, ¿qué es lo que sucede? Incumple uno de los mandatos incluidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, que ya la Corte Interamericana de Justicia la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido claramente que la familia no matrimonial también está incluida en el concepto de familia que trae el Pacto de San José, es decir, Argentina incurriría en responsabilidad internacional si no brinda algún tipo de protección jurídica a la forma de vida familiar no matrimonial. Y por otro lado, el principio de realidad, es decir, podemos decir, no, las personas que no se casan en realidad no están pretendiendo ni quieren que su unión produzca ningún efecto jurídico. Pero lo cierto es que cuando se termina ese proyecto común, cuando se termina esa unión, las personas recurren a los jueces para reclamar efectos jurídicos a su unión. Y la frase más escuchada es, no es posible, yo hace 25 años que vivo con él o con ella y no hay ningún derecho que me proteja, la ley no me protege. Digamos, ese es un reclamo permanente de las personas que están unidas convivencialmente, que cuando termina la convivencia y pretenden que haya reconocimiento de efectos jurídicos, poco menos que se desmayan cuando se enteran, por ejemplo, que no hay efectos jurídicos que esto no es una familia. O sea, desde el principio de la realidad podemos advertir que las personas recurren al ámbito judicial para reconocer efectos jurídicos, para que les sean reconocidos efectos jurídicos a sus uniones, y ahí los jueces empiezan a hacer algunos malabares o aplicar extensivamente normas del derecho matrimonial a la forma no matrimonial y decir, bueno, el asentimiento para la disposición de los bienes comunes no es exigido, o el hogar conyugal no es exigido a la forma no matrimonial, a los convivientes, porque el 1277 se refiere únicamente a los cónyuges, estoy hablando del Código Viejo, pero entonces hago la aplicación analógica de esta norma para las convivencias porque también es una familia, es decir, se han utilizado estrategias de hacer extensibles los efectos al matrimonio, a las uniones convivenciales, justamente en virtud de este principio de realidad que requería algún tipo de respuesta judicial reclamada por las personas. ¿En base a qué? En base a la solidaridad familiar. Es esto lo que está en el sustrato, así como
en el posicionamiento de no reconocerle efectos jurídicos, es la autonomía la que rige, también la solidaridad familiar funciona allí como un contrapeso a esta autonomía de la voluntad y requiere necesariamente que algún tipo de efectos sean reconocidos a las uniones convivenciales. Bueno, esto es lo que adelantaba que la Corte había establecido en el 2012 en Atala Rifo versus Chile respecto a que no existe en la Convención un concepto cerrado de familia y que otros modelos de familia también entran, o sea, por fuera de lo matrimonial, también entran en la Convención. Y esto hace necesario que Argentina tome posición con respecto a los efectos, a la extensión de efectos jurídicos a las formas familiares no matrimoniales. Veamos entonces qué son las uniones convivenciales para el Código Civil y Comercial, porque lo primero que tenemos que saber es cuál es el objeto de la regulación. Y como se trata de una situación fáctica, porque se trata de una situación que sucede en los hechos, es decir, en el matrimonio hay dos personas que van a un oficial público y realizan un acto jurídico familiar complejo, porque se requiere la voluntad de ambos expresada frente al oficial público, dar cumplimiento a una serie de requisitos y de trámites previos, que pueda haber oposición, todo lo que sabemos de la celebración del matrimonio. Me dan a mí un acta y ahí yo estoy celebrando un acto jurídico de tipo familiar que es el matrimonio. Pues bien, en las uniones convivenciales yo no tengo un acto jurídico familiar que inaugura, sino que es una situación que se dan los hechos y que por eso la norma necesita delimitar conceptualmente y establecer qué tipo de convivencia o qué convivencia es una convivencia que genera la aplicabilidad de la regulación que establece este título tercero. Por lo tanto, el 509 dice: las disposiciones de este título se aplican a la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o de diferente sexo. Cuando estamos ante esto, estamos ante una unión convivencial. Por lo tanto, hay allí una convivencia de tipo estable, permanente, comparten un proyecto de vida en común. Por lo tanto, quedan afuera las convivencias, por ejemplo, de dos hermanos que para ahorrar viven los dos en la misma casa y entonces de esta manera eso no es una unión convivencial en estos términos, por más que sean dos personas que conviven juntas en pública notoria, porque no tienen un proyecto de vida en común en sentido proyección familiar, ¿se entiende? Tampoco dos chicos que comparten un departamento porque uno son del interior de la provincia y necesitan venir a vivir a La Plata y les sale más barato y viven 4 en un departamento, eso no es una unión convivencial, aunque vivan 2 en el departamento, no es una unión convivencial, ¿se entiende? Una unión convivencial en los términos del título tercero, estamos hablando de un proyecto de vida familiar, que además del 509 requiere ciertos requisitos que establece el artículo siguiente, 510, para reconocerle efectos jurídicos. Tiene que tratarse de personas mayores de edad, no unidos por parentesco, porque se mantiene el principio del incesto, ¿no? Digamos, el tabú del incesto sigue teniendo fuerza para el modelo de vida familiar. No casados en otra unión, es decir, dos, y no puede haber uniones convivenciales poligámicas, como tampoco puede haber matrimonios poligámicos, y con un mínimo de tiempo que es el que da esta estabilidad de la cual habla el 509. Se decidió que la estabilidad podía ser medible o determinada a través de un mínimo de tiempo de duración de la unión convivencial, establecido en este límite, en este plazo legal de 2 años, porque si no tiene este tiempo de duración, no se trata de una unión convivencial, será una convivencia de pareja, pero no una unión convivencial porque no le son aplicables los efectos de este título tercero. Aunque vamos a ver que puede ser que generen otros efectos, pero no los específicos de la regulación del título tercero. Con respecto a la registración, que es el otro problema, me estoy adelantando porque seguro que va a haber preguntas con respecto a la registración, porque es lo que genera mucha inquietud, la postura que asume el Código Civil y Comercial es una postura intermedia, es decir, se exige la registración, no se exige la registración en términos constitutivos. No necesito yo registrar una unión convivencial para que esta convivencia sea una unión convivencial. Yo puedo tener una unión convivencial no registrada, igual produce efectos jurídicos. Por eso es una postura intermedia. La registración me sirve a los fines probatorios. Si yo tengo la constancia de la registración, con esto acredito la existencia de la unión convivencial sin necesidad de ninguna otra prueba. Es la reina de las pruebas, la constancia de inscripción registral. Pero no necesito ir al registro
para inscribir la unión convivencial para que produzca los efectos jurídicos del título. Si necesito que se cumplan todos los requisitos del 509 y del 510. Ahora, hay un efecto que en virtud de la protección de los derechos de terceros, sí o sí se produce solo frente a las uniones convivenciales registradas, que me estoy refiriendo a la protección de la vivienda familiar. Para que sea efectivo el efecto jurídico de protección de la vivienda familiar que está en el artículo 522, debe tratarse sí o sí de uniones convivenciales registradas. Pero el principio es, la registración no es exigida a los fines constitutivos, sino simplemente a los fines probatorios. El principio general de cómo se gobiernan o cómo se regulan estas uniones convivenciales es el de la autonomía de la voluntad. Las disposiciones de este título son aplicables excepto pacto en contrario de los convivientes. Este pacto debe ser hecho por escrito, sí, las promesas se las lleva el viento, es decir, papelito y todo escrito, y no puede dejar sin efecto lo dispuesto en los artículos 519, 520, 521 y 522. Es decir, quien regula los efectos de la convivencia, tanto durante las convivencias como al cese de la convivencia, son los propios convivientes. Aquí está la expresión máxima de la autonomía de la voluntad, que a través de la confección de pactos de convivencia pueden establecer la extensión de los efectos jurídicos que tienen su unión y pueden establecer las pautas tanto a regir durante la convivencia como al momento del cese. Ahora, esta autonomía de la voluntad no es absoluta, hay un límite. Bueno, límite dado porque tiene que ser hecho en forma escrituraria, o sea, por escrito, y aclaro desde ya que no se exige la escritura pública para esto, con lo cual es un espacio de trabajo de los abogados, porque es a través de un instrumento público un instrumento privado que podrá realizarse, pero tiene un límite, les estaba diciendo, un límite establecido por este régimen primario, este piso mínimo obligatorio, que la autonomía de la voluntad de los convivientes no puede saltearse. Son estos 4 artículos los que fijan este régimen primario básico y obligatorio que funcionan como límite infranqueable a la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, con respecto a la regulación del título tercero, yo puedo tener 2 situaciones con relación a las uniones convivenciales. Que haya pactos, es decir, que los convivientes hayan celebrado pactos o que no hayan celebrado pactos. Si celebraron pactos, a su vez, puede ser que hayan celebrado pactos sobre absolutamente todo, muy previsores y muy puntillosos, y celebraron pactos sobre todos los aspectos. Allí será aplicable la autorregulación que ellos han diseñado para su vida familiar con el límite del piso mínimo obligatorio del régimen primario básico de estos 4 artículos. Pero también puede ser que hayan celebrado pactos y no hayan completado totalmente todos los temas. Es decir, que hayan pactado, por ejemplo, con respecto a la atribución de la vivienda, quién se iba a quedar viviendo, pero no hubiesen pactado nada con respecto a la procedencia de compensación económica. Con lo cual, será aplicable lo que hubiesen pactado, pero sobre lo que guardaron silencio es aplicable el título tercero. ¿Se entiende? Por eso dice la norma pacto en contrario. Todo lo no pactado es aplicable el título tercero en forma supletoria porque la regulación es supletoria. Y si no se celebraron pactos, allí sí funciona la supletoriedad absoluta del título tercero y se va a resolver todos los efectos que pudieran haberse generado entre ellos a través del título tercero y también es aplicable el régimen primario, básico y obligatorio. ¿Cuáles son estos 4 artículos famosos que integran este piso mínimo obligatorio y que genera esta cosa de, no, al final ahora si me voy a vivir con alguien, ojo que produce efectos? Sí, claro, produce efectos. ¿Cuáles son estos efectos? Estos no podemos escapar. Esto es lo de mínima, de lo cual no podemos escapar. Asistencia durante la convivencia, contribución a los gastos del hogar, responsabilidad solidaria por deudas del hogar o hijos comunes, protección de la vivienda familiar a través del asentimiento requerido por el acto de disposición que pueda realizar el conviviente titular, asentimiento requerido al no titular, y la de establecer la no ejecutabilidad de las uniones de la vivienda familiar en donde se lleva adelante la vida familiar de esta unión convivencial. Este último artículo de la protección a la vivienda es el que funciona solamente para las uniones convivenciales registradas. La asistencia durante la convivencia es sencilla, porque la asistencia durante la convivencia se limita solamente a la convivencia. No hay ningún tipo de proyección de alimentos entre convivientes durante la separación de hecho.
Lo estoy haciendo como en comparativo con el matrimonio. Así como vimos que hay alimentos en la separación de hecho para los cónyuges, no lo hay previsto en el piso mínimo obligatorio para los convivientes. Yo estoy obligada a sostener a mi conviviente, pero hasta el momento que dure la convivencia. Con respecto al deber de contribución, remite directamente el 520 al matrimonio, es decir, establece la norma del 520 la misma modalidad de contribución por las cargas del hogar al matrimonio. Hay aquí sí una equiparación total de los efectos en el aspecto interno de la relación entre convivientes. Es decir, ¿qué es lo que tienen que soportar? De los gastos de mantenimiento del hogar, el pago de la factura de la luz, el supermercado, todo lo que implica el día a día de la convivencia, poco importa si están casados o no están casados. Este deber de contribución es lo mínimo, digamos, es la de mínima para que esto se refleje en la vida familiar tanto en un matrimonio como en una unión convivencial. ¿De qué manera? En proporción a los recursos. Así también establece el artículo, no me acuerdo ahora, 462 creo que es, o 461, el artículo del matrimonio, establece que la obligación de la contribución a los gastos del hogar es en proporción a los recursos. Si yo gano 100, tengo una mayor proporcionalidad con respecto a las cargas del hogar que el que gana 10. Es en proporción, no es 50 y 50, ¿no? No es 50 y 50 en el sentido de los gastos que se producen, sino en proporción a los recursos. ¿Qué es lo que uno está obligado a contribuir? Su propio sostenimiento, el del hogar, los hijos comunes y las necesidades de hijos menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los cónyuges, dice el 461, pero que remite en la convivencia en esto igual, que conviven con ellos. Es decir, ¿contraigo yo responsabilidad alimentaria con respecto a, digamos, al pago de los gastos del sostenimiento de los hijos de mi conviviente? Sí, estoy formando una familia. Si estos hijos, y esto también está reflejado en la familia ensamblada que trae la regulación específica del progenitor afín, que así lo llama y seguramente Marisa lo hable después, también con respecto a los gastos, a la contribución de los gastos del hogar, se equipara, si yo contraigo obligaciones con respecto a los hijos de mi cónyuge, también contraigo obligaciones con respecto a los hijos con mi conviviente. Y esto no puedo en un pacto dejarlo excluido. Y por otro lado, fórmula sumamente importante y novedosa que aparece en el Código Civil, que el trabajo en el hogar forma parte de la contribución en las cargas. Es decir, quien se encarga de ese trabajo espantoso, tedioso, rutinario, ¿no? De hacer las camas y al otro día hay que volver a hacerlas porque se deshicieron, y al otro día hay que barrer porque se ensució, ¿no? Esto es una forma de cumplir con las cargas. No puede ser exigida la contribución en las cargas. Y esto es importante, no es un dato menor. Es otra vez una herramienta, una estrategia de visibilizar el trabajo doméstico que habitualmente recae en el ámbito de las mujeres, que también debe dejar de recaer prontamente. Voy a hacer la campaña al respecto. Con relación a la responsabilidad por las deudas, es decir, la contribución en las cargas se refiere al aspecto interno, como decía Zanoni, ¿se acuerdan, no? El ámbito interno de los dos convivientes, de qué manera tenemos que soportar los gastos de nuestra familia. En cambio, la responsabilidad por las deudas es el ámbito externo, es decir, yo acreedor, ¿qué patrimonio de agresión tengo cuando mi deudor está casado o está en convivencia? Exactamente, en una unión convivencial. La responsabilidad por las deudas que establece 521 es exactamente la misma que si estuviesen casados los convivientes. ¿Cuál es esta responsabilidad? Es una responsabilidad solidaria por las deudas por el sostenimiento del hogar o educación de hijos menores de edad. Es decir, este tipo de deudas tiene establecida una responsabilidad solidaria, al igual que los cónyuges. La solidaridad implica que yo puedo ir contra cualquiera de los dos. Ambos están en el mismo pie de igualdad, sean cónyuges o sean convivientes. Tratándose de este tipo de deudas, que son las deudas relacionadas con el sostenimiento de la familia y de los hijos, es decir, yo, abogada del colegio privado de un chico, que están adeudando 5 cuotas, y tengo que iniciar juicio, tengo que saber cuál es el patrimonio de agresión, si yo puedo embargar un bien o no, pues qué sueldo puedo embargar. La solidaridad implica que ambos están en un pie de igualdad, sean cónyuges o sean convivientes. Y la protección de la vivienda, que solamente corren las uniones convivenciales registradas, y aquí transcribo directamente el artículo porque me parece importante visualizarlo. Si la unión convivencial ha sido inscripta, ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los bienes muebles, ni los muebles indispensables de esta, ni transportarlos fuera de la vivienda. Es decir,
Solo en las inscriptas se requiere el asentimiento del conviviente no titular. Fíjense, para disponer de derechos sobre la vivienda familiar, disponer de derechos que es mucho más amplio que la fórmula que utilizaba en 1277 hoy, ¿se acuerdan, no? De disponer de grabar, disponer de todo tipo de derecho. Ni de los muebles, ni transportarlos. Esta cosa de me llevo rápido la heladera, la mesa, ¿no? Esto que habitualmente sucede cuando se quiere la convivencia. Se llevó todo, doctora, entré a la casa y tenía nada más que la lamparita. Y una dice, ¿y usted tiene facturas de compra de la heladera que compró hace 25 años? Me dice, ¿qué me está diciendo? ¿Me está tomando el pelo? Por supuesto que no tengo factura de compra de... El tema de exigir el asentimiento no solamente resuelve estas cuestiones, además que si uno va a los artículos de derechos reales, la posesión de bienes muebles no registrables hace presumir la propiedad de ambos, con lo cual ahí tenemos la solución a nuestro problema de no tener facturas, pero además tenemos esta norma que dice que el transportar fuera del hogar los muebles indispensables para esto hace que necesite el asentimiento, y la segunda parte trae la solución. ¿Qué pasa si a pesar de requerir el asentimiento se realizó un acto en donde no se dio cumplimiento a esta exigencia de asentimiento? Si no media esa autorización, el que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido y siempre que continuase la convivencia. Ojo con esto. Que retrotraer el acto exige que se mantenga todavía la convivencia. Esto es, digamos, dificultoso. La protección entonces a la vivienda, en esta primera parte, entre los convivientes, impone el asentimiento del no titular para disponer derechos sobre la vivienda familiar, incluye muebles y su transporte, admite autorización judicial supletoria y resuelve la falta de asentimiento porque puede demandar la nulidad. La segunda parte de la norma dice esto: la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción de la unión convivencial, excepto que hayan sido contraídas por ambos convivientes o por uno de ellos con el asentimiento del otro. Es decir, este principio de inejecutabilidad de la vivienda familiar, que funciona como un paraguas, ¿no? Nadie va a poder venir a embargarme o a rematar mi casa, donde estamos llevando adelante una vida familiar no matrimonial, porque tiene esta protección que está brindando la norma, aunque yo no lo haya inscrito en ningún lado. Perdón, no haya inscrito la protección, ¿no? Estoy pensando en el bien de familia como tenemos hoy. Ahora, la unión convivencial tiene que estar inscripta para poder tener este paraguas de la segunda parte del 522. Porque de lo contrario sería muy sencillo fraguar derechos de terceros. Yo me llevo a cualquiera, o sea, me entero que viene un embargo, o vino el embargo, y me traigo a cualquiera a vivir a casa, digo, che, hagamos de cuenta que somos unión convivencial, digamos que hace 2 años que estamos conviviendo y chao, y levanto el embargo. O sea, por supuesto que se requiere, cuando hay afectación de derechos de terceros, de una publicidad registral. Por eso es que esta norma solo funciona ante uniones convivenciales registradas, porque puede haber afectación de derechos de terceros. Ahora, esta protección de la vivienda automática, en donde la inscripción de la unión convivencial más el que la familia esté centrada en esa vivienda hace que la vivienda esté protegida, puede ser claramente levantada por ambos convivientes porque necesitan pedir un crédito para poner, qué sé yo, más mercadería en el kiosco que están atendiendo y entonces van al banco, firman los dos, esto hace que se levante la protección automática, ¿se entiende? No es que siempre y en todas las circunstancias la vivienda familiar esté atada a esta inejecutabilidad. Estos son los 4 efectos que no podemos saltearnos en un pacto o en un acuerdo de convivencia, un pacto de convivencia. Me adelanto también a otra probable pregunta. Pero entonces, uno va a tener que decir Estado civil unido convivencialmente. Las uniones convivenciales forman o causan Estado. En realidad las uniones convivenciales no causan Estado, porque las uniones convivenciales no generan parentesco, que es otra de las características propias del Estado, con los parientes del conviviente. ¿Me siguen? Hay algunas diferencias allí, porque si bien el matrimonio genera, es decir, yo voy a tener suegro o suegra si me caso, si no, no tengo suegro o suegra. Una ventaja de la convivencia. No se genera parentesco por afinidad si uno no va a la forma matrimonial, con lo cual esto de estado de convivencia no es, si bien, por ejemplo, uno lo ve en las escrituras, separado de hecho, o sea, se ponen
muchos datos que no configuran verdaderos estados civiles, pero que siempre por precaución se incorporan como dato identificatorio, como dato de situación. Este es un dato que uno puede incorporar. Incluso uno, como abogado estoy hablando, celebrando contratos de lo que fuera, un contrato de alquiler o lo que sea, uno podría exigirle o imponerlo como cláusula que se declaren las situaciones familiares de cada uno y que haya una declaración jurada del contratante de en qué situación familiar me encuentro. Tengo constituido una unión convivencial o estoy viviendo en una unión convivencial o lo que fuera, porque este podría ser un dato que si ya está manifestado en el contrato, luego no pueda ser discutible. ¿Me entienden? Esto estoy pensando en los problemas de responsabilidad y demás. Pero lo cierto es que no genera un estado civil, un estado como estado civil de casado o divorciado, estoy hablando, las uniones convivenciales. Así como el separado, de hecho, tampoco genera un estado. Es una circunstancia fáctica que tiene efectos jurídicos, pero no llega a configurar un estado.